Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy les traigo un tema que sé que les va a encantar, especialmente a los fanáticos de las series turcas y por supuesto, a los que aman la moda y los eventos glamurosos. Como ya habrán deducido por el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos de los actores turcos más queridos y con más estilo, y vamos a analizar a fondo los impresionantes disfraces que lucieron en una fiesta temática. Prepárense para un viaje lleno de imágenes espectaculares, análisis de vestuario y por supuesto, mucho chisme. Pero antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre estamos al día con lo mejor del mundo del entretenimiento, la moda y por supuesto, sus ídolos turcos favoritos. Así que, ¿listos para descubrir qué disfraces usaron Can y Demet en esa fiesta? ¡Vamos allá! Bien, para ponerlos en contexto, estamos hablando de una fiesta de disfraces que, aunque no tenemos la fecha exacta, sabemos que se celebró hace unos años y fue un evento épico al que asistieron muchas celebridades turcas. Lo que realmente nos interesa, por supuesto, son nuestros protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. Estos dos, que en su momento protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador, siempre han demostrado tener un gusto impecable por la moda, y esta fiesta no fue la excepción. La expectativa era alta, y no decepcionaron. Para entender mejor la magnitud del evento, imaginemos la atmósfera. La fiesta, organizada por algún diseñador o marca de renombre, probablemente tuvo lugar en un lugar emblemático de Estambul, transformado para la ocasión. Luces, música, comida exquisita y una decoración que transportaba a los invitados a otra época. El dress code, por supuesto, era claro, disfraces espectaculares y originales. Las celebridades turcas, conocidas por su elegancia y creatividad, no escatimaron en gastos ni en imaginación. Fue una noche para dejarse llevar, para ser otra persona, para brillar. Y en medio de todo ese despliegue de talento y glamour, Can Yaman y Demet Özdemir se destacaron, como siempre, por su elección de disfraces y la forma en que los interpretaron. Empecemos con Can Yaman. El chico, como siempre, dejó a todos boquiabiertos. Su elección fue un faraón egipcio. Impresionante. Y no cualquier faraón, no. Se tomó muy en serio el papel. El disfraz era una verdadera obra de arte. Consistía en una túnica blanca, larga y fluida, adornada con detalles dorados y grabados jeroglíficos que simulaban la riqueza y el poder de los faraones. La tela, probablemente seda o un tejido similar de alta calidad, caía con elegancia sobre su cuerpo, acentuando su figura atlética y su porte imponente. Los detalles eran lo que realmente marcaban la diferencia: el cinturón dorado, ricamente labrado con diseños egipcios, que ceñía la túnica a la cintura, resaltando su silueta. La corona egipcia, elaborada y majestuosa, era una pieza central del disfraz. Estaba hecha de metal dorado con detalles de pedrería y la icónica serpiente y el buitre que representaban el Alto y el Bajo Egipto, símbolos de poder y dominio. La corona, que sin duda fue hecha a medida, se ajustaba perfectamente a su cabeza, dándole un aura de realeza y divinidad. Y no podemos olvidar los brazaletes y collares a juego, que añadían un toque de lujo y autenticidad. Los brazaletes colocados en sus muñecas y bíceps eran gruesos y estaban adornados con piedras preciosas y jeroglíficos. Los collares que caían sobre su pecho eran intrincados y elaborados, con colgantes que representaban símbolos religiosos y de poder. Estos accesorios, además de complementar el disfraz, destacaban su físico y su presencia. Can no escatimó en ningún detalle. Incluso se dejó una barba ligeramente recortada, que le daba un aire aún más misterioso y regio. La barba, bien cuidada y con la forma perfecta, recordaba a la de los faraones retratados en las estatuas y jeroglíficos. Este pequeño detalle, aparentemente insignificante, fue crucial para completar la transformación y hacerlo parecer auténtico. La verdad es que con su físico atlético y su mirada penetrante, la caracterización le sentaba como anillo al dedo. Parecía que el papel de faraón hubiera sido creado especialmente para él. La elegancia, la presencia y la seguridad que proyectaba con este disfraz eran notables. Era como si el espíritu de Tutankamón, Ramsés II o Akenatón hubiera renacido en él. Una auténtica locura. Imaginen la reacción de los presentes al verlo. Los flashes de las cámaras, los murmullos de admiración, la envidia de algunos y la fascinación de otros.
Kan-Yaman transformado en un faraón egipcio caminando por la fiesta, recibiendo halagos y posando para las fotos. Era el rey de la noche, el centro de atención, el hombre que dominaba la sala. Con su presencia y su disfraz. Pero, ¿qué tal el contexto? La fiesta, por lo que hemos visto en las fotos y vídeos, estaba decorada con motivos egipcios, con columnas, jeroglíficos y un ambiente que transportaba a los invitados a la época de los faraones. La música seguramente incluía melodías árabes y sonidos que recordaban a la antigua civilización egipcia. La iluminación, cuidadosamente diseñada, creaba una atmósfera mágica y misteriosa. La comida probablemente incluía platos típicos de la época, adaptados a los gustos modernos. Imagínense la escena: Kan-Yaman caminando entre la multitud, luciendo su disfraz de faraón, rodeado de otros personajes icónicos de la historia. Cleopatra, Nefertiti, Anubis, y otros faraones y dioses egipcios compartiendo el mismo espacio. Un espectáculo digno de ser recordado. Las fotos que circularon por las redes sociales en ese momento fueron la sensación, y no es para menos. Kan una vez más demostró su capacidad para encarnar diferentes roles y su gusto por la moda, pero sobre todo, demostró su habilidad para sorprender y cautivar a sus fans. Ahora pasemos a Demet Özdemir. Nuestra querida Demet, siempre elegante y sofisticada, optó por un personaje que también nos transportó a otra época, Cleopatra. Y como era de esperar, lució espectacular. El disfraz de Demet era una interpretación moderna y muy glamurosa de la famosa reina egipcia. El vestido era largo, ajustado y de un color dorado que brillaba con la luz, resaltando su belleza natural y su figura esbelta. La elección del color, el dorado, era perfecta. Representaba la riqueza, el poder y la divinidad de Cleopatra. La tela, probablemente una seda dorada o un tejido similar con un ligero brillo, caía sobre su cuerpo con elegancia, creando un efecto hipnotizante. Estaba decorado con pedrería y detalles intrincados que recordaban los adornos de Cleopatra. Las piedras preciosas, probablemente cristales Swarovski o similares, estaban cosidas a mano en el vestido, creando patrones geométricos y diseños inspirados en la cultura egipcia. Estos detalles, además de añadir brillo y glamour, recordaban los adornos que usaban las reinas egipcias en la antigüedad. Pero lo que realmente hizo que el disfraz destacara fue la diadema y el collar. La diadema, elaborada y brillante, adornaba su frente con piedras preciosas, y el collar, a juego, completaba el look con un toque de lujo y sofisticación. La diadema, hecha de metal dorado y adornada con piedras preciosas, se ajustaba perfectamente a su frente, resaltando sus rasgos y su belleza. El collar, a juego con la diadema, era intrincado y elaborado, con colgantes que representaban símbolos egipcios y piedras preciosas que brillaban con la luz. Demet, fiel a su estilo, no se limitó a llevar el disfraz, lo interpretó. Con su mirada intensa y su porte elegante parecía haber salido directamente de las páginas de un libro de historia. La forma en que caminaba, la forma en que posaba para las fotos, la forma en que interactuaba con los demás, todo reflejaba la confianza, la sensualidad y el poder de Cleopatra. El maquillaje, por supuesto, fue clave. Sus ojos estaban delineados con el clásico cat-eye egipcio, que le daba un aire misterioso y seductor, y el labial rojo vibrante completaba el look de una reina. El delineado preciso y elegante alargaba sus ojos y les daba una forma almendrada, típica de los faraones. El labial rojo, un color vibrante y audaz, resaltaba sus labios y le daba un toque de sensualidad y sofisticación. Y por supuesto, no podemos olvidar el peinado. Demet optó por una peluca que simulaba la icónica melena de Cleopatra, con flequillo y detalles que recordaban los tocados de la época. El peinado, perfectamente elaborado, completaba el look y le daba un toque de autenticidad. La peluca, probablemente hecha a medida, imitaba la melena negra y densa de Cleopatra, con un flequillo recto y detalles que recordaban los tocados que usaban las reinas egipcias. El resultado fue simplemente impresionante. Era una Cleopatra moderna, con un toque de glamour y elegancia que solo Demet podría lograr. Imaginen la reacción de los presentes al ver a Demet como Cleopatra. La admiración, los halagos, los flashes de las cámaras. Demet, con su belleza, su elegancia y su interpretación, cautivó a todos los presentes. Era la reina de la noche, la mujer que dominaba la sala con su presencia y su disfraz. La elección de Demet como Cleopatra fue perfecta. No solo por la belleza de su disfraz, sino por la forma en que interpretó el personaje. La confianza, la elegancia y la sensualidad que transmitía con su disfraz eran evidentes.
Era una Cleopatra que dejaba huella, una reina que sabía cómo cautivar a todos los presentes. La combinación de Khan y Demet en esta fiesta fue, sin duda, un éxito rotundo. Ambos eligieron personajes icónicos, y sus disfraces fueron impecables. Lo más interesante es que aunque competían en cuanto a la espectacularidad de sus vestuarios, también se complementaban. La majestuosidad de Khan como faraón y la elegancia de Demet como Cleopatra crearon una imagen que quedará grabada en la memoria de todos los que presenciaron ese evento. Imaginen la escena. Khan Yaman como un faraón imponente caminando por la fiesta. Demet Özdemir como una Cleopatra deslumbrante caminando a su lado. Juntos formaban una pareja real, digna de la realeza egipcia. La química entre ellos, que ya era evidente en la serie Erkencicus, se percibía en la forma en que interactuaban, en la forma en que se miraban, en la forma en que se divertían. Es importante destacar que el hecho de que eligieran personajes de la misma época, el antiguo Egipto, también añadió un toque de armonía y cohesión a sus disfraces. Parecían una pareja real, listos para gobernar juntos, aunque en realidad, fueran dos grandes amigos compartiendo una noche de diversión y glamour. La elección de personajes de la misma época, el antiguo Egipto, fue un guiño a su conexión, a su amistad y a su complicidad. Parecían estar coordinados, como si hubieran planeado sus disfraces juntos, aunque no fuera así. Además de sus disfraces, es interesante analizar cómo ambos actores se adaptaron a sus personajes. Khan, con su porte y su presencia, transmitió la fuerza y la autoridad de un faraón. La forma en que caminaba, la forma en que hablaba, la forma en que miraba, todo reflejaba la autoridad y el poder de un rey. Su mirada penetrante, su voz profunda y su postura imponente completaban la transformación. Demet, por otro lado, con su elegancia y su mirada, encarnó la sensualidad y el poder de Cleopatra. Su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de sonreír, todo reflejaba la sensualidad y el poder de una reina. Su mirada intensa, sus labios rojos y su porte elegante completaban la transformación. Ambos supieron meterse en sus personajes y hacer que la fiesta fuera aún más especial. No se limitaron a llevar los disfraces, los interpretaron, los vivieron, los sintieron. Supieron cómo moverse, cómo hablar, cómo interactuar con los demás, para que la fiesta fuera aún más emocionante y memorable. Y por supuesto, no podemos olvidar que además de lucir espectaculares, ambos actores se divirtieron mucho. Las fotos y los vídeos de la fiesta muestran a Khan y Demet disfrutando de la compañía de sus amigos, bailando, posando para las fotos y compartiendo risas. Era evidente que estaban pasando un momento inolvidable y eso, al final, es lo más importante. La felicidad, la alegría y la diversión eran palpables. Se les veía relajados, disfrutando del momento, compartiendo risas y bailes con sus amigos. Era una noche para recordar, una noche para celebrar, una noche para disfrutar de la vida. En resumen, la fiesta de disfraces a la que asistieron Khan Yaman y Demet Özdemir fue un evento memorable. Sus disfraces fueron espectaculares, su interpretación de los personajes fue impecable y su química, tanto en la pantalla como en la vida real, fue innegable. Khan como faraón y Demet como Cleopatra crearon una imagen que quedará grabada en la memoria de todos sus fans. Además de la espectacularidad de sus disfraces y su interpretación, es importante destacar el impacto que este evento tuvo en sus fans. Las fotos y los vídeos de la fiesta circularon por las redes sociales, generando un gran entusiasmo y admiración por parte de sus seguidores. Sus fans se sintieron orgullosos de verlos brillar, de verlos divertirse, de verlos compartir momentos especiales. Es fascinante ver cómo estos dos actores turcos, además de ser talentosos y exitosos, también tienen un gusto exquisito por la moda y la elegancia. Siempre están a la vanguardia de las tendencias y saben cómo sorprender a sus fans con sus looks. Y por supuesto, siempre es un placer verlos juntos, compartiendo momentos especiales y demostrando la gran amistad que los une. La elección de sus disfraces, la forma en que los interpretaron, la química entre ellos, todo contribuyó a crear una imagen que quedará grabada en la memoria de sus fans. Este evento, además de ser una celebración de la moda y el glamour, fue también una muestra de la amistad y la complicidad que une a Khan Yaman y Demet Özdemir. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, la forma en que se divertían, todo reflejaba la gran amistad que los une. Era evidente que se sentían cómodos el uno con el otro, que se apoyaban mutuamente y que disfrutaban de la compañía del otro. La fiesta de disfraces, en definitiva, fue una oportunidad para que Khan Yaman y Demet Özdemir mostraran su lado más creativo, más divertido y más glamuroso.
Fue una noche para celebrar la vida, la amistad y el éxito. Y por supuesto fue una noche para que sus fans disfrutaran de la magia y el encanto de sus ídolos. Y bueno amigos, hasta aquí el análisis de los disfraces de Can Yaman y de Method Demir en esa fiesta de disfraces épica. Espero que les haya gustado este vídeo. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué les parecieron los disfraces de Can y de Met. ¿Cuál fue su favorito? ¿Les gustaría que analizáramos otros looks de ellos? ¿Qué otros eventos les gustaría que cubriéramos? Me encanta leer sus comentarios y saber qué les interesa. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.